Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Bienvenidos al segmento Curiosidades de Videoclips. Hoy tenemos Jesus He Knows Me, canción perteneciente al EP Phantomime. Previo al lanzamiento de este videoclip, la banda Ghost hizo toda una campaña de marketing con el ya conocido Jesus is Coming. Y así nos presentaron al padre Jim the Frog, quien tiene su programa semanal llamado Jesus Talk. El día del lanzamiento del video oficial de la canción, el padre Jim dio una charla a través del canal de la banda. En ella él analizaba canciones donde se menciona a Jesús, mientras recibía llamadas telefónicas y mientras le picaba un poco la nariz, por así decirlo. Todo esto creaba el ambiente perfecto para Jesus He Knows Me, una canción que nos habla del negocio de la fe, los falsos profetas y los charlatanes. Y como todos estos te ofrecen milagros, pero siempre a cambio de tu dinero. De esto ya hablé a profundidad en el video con el significado de la canción. Fuera de la ficción, el padre Jim the Frog es interpretado por el actor español Cristian Rodrigo Muro. Además de actor, Cristian también es productor, maestro de actuación, director, radicado en Los Ángeles. Ha trabajado en películas, teatro y programas de televisión. Tiene una licenciatura en ciencias empresariales. Cristian ya se ganó el corazón del fandom de Ghost con este personaje e incluso nos envió un saludo. Hola a todos los fans y amigos de Ghost en Español, soy Cristian Rodrigo, soy el actor que ha interpretado al padre Jim en el music video de Jesus He Knows Me, de Ghost. Ha sido un placer, la experiencia fue fantástica, me lo pasé muy bien, pero lo más bonito está siendo pues toda esa respuesta por vosotros. Parece ser que lo estáis disfrutando mucho, nosotros lo disfrutamos muchísimo, os lo aseguro, y no hay nada más bonito que como un artista saber que llega a tanta gente y que os hace vibrar y os hace sentir cosas, espero que buenas. Estamos en contacto, gracias por vuestros mensajes, por vuestro apoyo y a seguir disfrutando de la banda y de su buena música. Hasta ahora. En un principio, Cristian no estaba asignado para este papel. La persona que lo iba a realizar no pudo y lo recomendó. Al director le gustó mucho su perfil y lo contrataron. El director del video fue el gran Alex Ross Perry, director de cine, actor, guionista y editor. Se filmó en Los Ángeles durante el fin de semana de los Grammys. Este video retrata a la perfección la temática de la canción. Empieza con el padre Jim dando su sermón y diciendo que el Señor viene por todos, pero siempre y cuando le den lo que quiere, dar, dar y dar, y recoge las donaciones de sus fieles. El cielo será para aquellos que den su dinero. Durante el día el padre Jim es uno, pero de noche deja al descubierto sus bajos instintos. Jim sube a su coche y pone su canción favorita, Jesus He Knows Me. En la radio se puede ver el número 103.3, una referencia al Salmos que dice: el Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Con la oscuridad de la noche, Jim deja ver su verdadero ser, consumiendo sustancias y contratando mujeres que ejercen la profesión más antigua. Esta imagen muestra de manera muy sutil el final feliz que le da aquella mujer. La canción nos dice: creo en la familia, con mi amada esposa a mi lado, pero ella no sabe de mi novia o del hombre que conocí anoche. Y efectivamente así es. Jim arma una fiesta en su coche. Vemos a dos mujeres maquilladas de payaso. Una de ellas lleva el maquillaje de John Wayne Gacy. Vemos la cruz invertida de Ghost como símbolo de blasfemia. También podemos observar toda clase de excesos y una percha o armador que representa al aborto. Entonces, en esta fiesta se encuentra absolutamente todo lo que la iglesia condena y critica, pero a Jim no le importa para nada, porque el mensaje aquí es la doble moral y la hipocresía de muchas de estas religiones organizadas y sus líderes, donde condenan ciertos actos, pero tras la puerta los cometen y peor aún, se encubren entre ellos.
Luego llega una de las escenas más controversiales de todo el video y es cuando el padre Jim se arrodilla para obtener la bendición de un equipo de hockey. A él se lo observa iluminado y detrás de él estos jugadores. Esto obviamente nos muestra los excesos de este padre y toda su hipocresía. Amanece y el padre Jim vuelve a la iglesia como si nada, a predicar y a robar más dinero. Este video fue una versión mucho más fuerte de lo que hizo Génesis en su época, donde también mostraban a este predicador estrella que tenía su programa de televisión y te quitaba todo tu dinero. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció el video de Jesus He Knows Me? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.